Para ser incluyentes y estar de acuerdo con la equidad de género, para este panel se había invitado a 2 mujeres periodistas para que compartieran con nosotros su perspectiva, experiencia y puntos de vista sobre este tema, pero por razones de trabajo no pudieron acompañarnos. En este grupo de expertos tenemos a quienes laboran en distintos medios de información, radio, televisión, portales o sitios web, periódicos y plataformas streaming. Cada uno brindará una mirada personal sobre las dificultades que enfrentan para documentar e investigar casos de extorsión. Ellos son Manuel Espino, Héctor Jiménez Landín, Iván Macías, Omar Sánchez de Tagle, Alberto García Zarubi. Voy a leer la semblanza de cada uno de ellos. Rápidamente nos vamos. Manuel Espino, licenciado en Comunicación y Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera profesional como auxiliar de redacción en el periódico Impacto, El Diario, donde estuvo a cargo de la sección global y posteriormente se le asignó como reportero de la Fuente Política. En 2012 ingresó al periódico La Crónica de Hoy como reportero de la sección Ciudad, en la que se desempeñó por 4 años para después ser comisionado de la sección nacional a cargo de la Fuente de Seguridad y Justicia durante 1 año. En agosto de 2017 se incorporó al periódico El Universal para hacerse cargo de las fuentes Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fuerzas Armadas y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Héctor Jiménez Landín, conductor del Financiero TV y director editorial del portal códigolibre.mx. Es conductor titular en el Financiero Bloomberg, dirige editorialmente el portal de noticias códigolibre.mx, es licenciado en Comunicación y Periodismo por la UNAM, cuenta con diplomado en Comunicación Política por el TEC de Monterrey y la UNAM. Ha sido director de noticias en Grupo Monitor, Grupo Fórmula, Televisa Radio, MBS y el Sistema de Radio TV Mexiquense. Ganador de la Bienal de Radio por Investigación Especial. Colaborador editorial de Univisión Los Ángeles. Iván Macías Velázquez, periodista mexicano con más de 30 años de trayectoria, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, enfocado al periodismo urbano y noticias de última hora. En 1993 fue cofundador del servicio informativo 24 horas llamado Formato 21 de Grupo Radio Centro, dedicado a la información urbana que involucraba a todos los sucesos imprevistos que surgían en la capital y estados vecinos, tarea que desarrolló en motocicleta y helicóptero durante más de 10 horas todos los días. En 1995, Radio Red absorbió al personal de Formato 21 para su programa Monitor, donde también cubrió la información policíaca y de alto impacto que se suscitaba en la región. En 2010 ingresó a Milenio Televisión, donde fue enviado especial a diferentes locaciones y también realizó coberturas políticas. Desde 2013 y hasta la fecha es parte del staff de reporteros principales de la cadena Univisión en México, donde aporta su singular estilo que permite conocer los detalles que poco se revelan de la información de último momento. Iván Macías es un periodista especializado en la cobertura de fenómenos naturales, movimientos sociales violentos, asuntos de interés migratorio y político. Omar Sánchez de Tagle, actualmente es director de la Unidad de Periodismo de Investigación N+ Focus Televisa Univisión. Es además director de información del noticiario En Punto, que conducía Denise Merker y hoy Enrique Acevedo. Tiene 26 años de experiencia como periodista. Ha sido coordinador de diversas investigaciones que han ganado premios nacionales e internacionales, como el de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo. Ha ganado en 2 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, la última de ellas con el reportaje de las empresas fantasma de Duarte. Por varios años fue reportero de temas jurídicos y se especializó en temas de seguridad y justicia. Y por último, no menos importante, Alberto García Zarubi cuenta con 21 años de experiencia en el periodismo y en la comunidad social, y en la comunicación social. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de maestría en Comunicación. Fue reportero y conductor en medios como Radio Fórmula, MBS Noticias, Imagen, TV Azteca, Central FM. Fue consejero de prensa de México ante la Unión Europea, ante Bélgica y el Principado de Luxemburgo, observador ante el Consejo de Europa, coordinador nacional de comunicación social en el INE, ahora en el IFE, ahora INE, director de información de ProMéxico, es amante de la lectura y de la discusión, ha sido conferencista nacional e internacional y profesor de comunicación política. Vamos a tratar de ser un poco más ágiles, de que no se pierda el interés en esta mesa. Sabemos que la extorsión es el segundo delito menos denunciado. ¿Cómo afecta la cobertura informativa en este delito? ¿Quién quiere comenzar? Adelante.
Gracias, muchísimas gracias. Primero agradecer al Observatorio Nacional Ciudadano, a Francisco, muchísimas gracias por invitarnos, a todo el área también de comunicación del Observatorio Nacional Ciudadano. Pues simplemente decir que la extorsión no es solamente uno de los delitos más cometidos, sino es quizá el delito más cometido entre la sociedad. Y está afectando seriamente porque nos reafirma la idea de que vivimos un país extremadamente violento e inseguro. La extorsión está existiendo y creciendo precisamente por el miedo de la sociedad. A veces platicamos entre nosotros y decimos, ¿cómo es posible que una persona le haya creído a alguien que le llamó por teléfono diciendo que está descuartizando a su hija o a su hijo o a su papá o a su mamá? Entonces, cuando lo vemos muy fríamente, decimos, pues este señor es casi un tonto, ¿no? ¿Cómo es posible que le pudo haber creído? ¿Y cómo es posible que se tomó el tiempo para ir a depositar a un banco? Casualmente siempre es Banco Azteca, ¿no? Donde lo piden. ¿Y cómo es posible que lo haya hecho? Y es posible precisamente por este ambiente de violencia y de inseguridad donde todos nos sentimos amenazados. Y la extorsión vive de eso. La extorsión vive de una llamada telefónica que a lo mejor te dicen, soy integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y cuántas de la sociedad tiene acceso o contacto con alguien del Cártel Jalisco Nueva Generación? Pero son estas grandes marcas que los medios de comunicación y el propio gobierno ha hecho para que todos le creen, para que todos tengamos confianza de que existe y me puede afectar. Sabemos muy bien que es un delito catalogado por las fiscalías como un delito de alto impacto, ¿no? Por lo menos eso es lo que ponen en los códigos penales y también lo que ponen en los discursos oficiales, pero no es cierto. La extorsión es el delito que menos atención ponen las fiscalías. Cuando he ido a hacer algunos reportajes sobre extorsión, he ido a los búnkers, por ejemplo, algunas veces se conforma o se confunde la extorsión con el secuestro, y veo expedientes verdaderamente echados a perder, que ya son parte del inmobiliario. Creo que el denunciante llega y hasta se siente en ellos. Los fiscales y las fiscales y los fiscales lo que te dicen es, usted denuncie, pero no vamos a hacer nada. Ya tienen el cinismo de hacerlo así. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros los medios de comunicación queremos reportar la extorsión? Porque nos llegan testimonios de las víctimas. Simplemente tenemos las puertas cerradas, ¿no? Hoy es muy fácil hacer un video a través de redes sociales con una persona que se autodenomina vocero de la Fiscalía Capitalina en este caso, porque a que yo entiendo, pues él no es un fiscal, ¿no? Él no es un juez, no es un policía, es un vocero que se creó esta imagen para que la fiscal, que poca responsabilidad tiene ante los medios de comunicación, pues no diga absolutamente nada. Cometiendo una serie de delitos en sus discursos Ulises Lara, y no nos dice absolutamente nada. Porque le conviene a la Fiscalía de la Ciudad de México, de Sonora o de Aguascalientes, de Mérida, de donde ustedes quieran, les conviene no abundar sobre la información. Creo que uno de los ejercicios que más se conocieron fue aquella serie que hizo Ciro Gómez Leiva en el 2017, que le tituló Graduaciones del Infierno, ¿se acuerdan ustedes, no? Que sacaban imágenes de manera extraordinaria en los reclusorios donde había una industria de la extorsión. Hoy podemos hablar que es normal que se encontraron teléfonos celulares en una cárcel. Me parece que eso ya ni siquiera es nota, ¿no? Entre los periodistas y las redacciones tenemos muy malos chistes. La verdad es que a veces somos demasiado negros con la información. Y a veces decimos, ¿cuántos muertos hay? Hay 2, hay 3. Ya no es nota, ¿no? Llámame y vamos a hacer nota cuando haya más. Yo lo he escuchado mucho de mis compañeros y lo he escuchado también de mi propia voz cuando empezamos a elevar el nivel de la información, porque ya la sociedad vive en un entorno violento, donde ya no nos sorprende, ¿no? Oye, le robaron al vecino el auto. Pues normal, ¿no? Oye, le hablaron a mi abuelita diciendo que a mí me habían secuestrado y depositó 10,000 pesos. Uy, pues pobre, ¿para qué le cree? Esos son los testimonios que ponemos en los medios de comunicación. Porque nada más llegamos hasta eso, porque de otra manera, la industria, y así me gusta decirle, la industria judicial en este país es solamente para hacer propaganda de que se está avanzando, ¿no? Ayer la secretaria de Seguridad Pública diciendo que se había bajado en 33.3% el delito federal, ¿no? Cuando tenemos 111,000 desapariciones, por lo menos los que se reconocen, ¿no? Algunos hablan, aquí Francisco, cada vez que lo entrevisto me habla de muchas más cifras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como periodistas y cómo tratamos? Sí, el testimonio de las víctimas creo que es lo más importante,
para decir que este delito necesita acciones todavía más contundentes en materia judicial para que se responda y para que se investigue. Y dos, creo que aquí es fundamental que sigan creciendo los esfuerzos como el Observatorio Nacional Ciudadano, que sean contrapesos con datos, a lo mejor que a veces nos ayudan mucho a los periodistas, ¿no? Decimos, si tiene testimonios y tiene cifras, ya le hicimos, ya salió nota. Pero ¿cómo estamos ayudando a una sociedad para decir que efectivamente se cumple con el castigo al delito para quitar este entorno de la violencia? Creo que todos, lo pasó en la pandemia, ¿no? Todo el mundo sabía que un amigo o familiar estaba contagiado de COVID. Creo que ninguno puede decir que no. Bueno, inclusive muchos nos contagiamos, ¿no? Es lo que pasa con la inseguridad. Todo el mundo conoce a una persona que ha sido asaltada o extorsionada. Y eso, que es percepción, se convierte en una realidad que va construyendo pues este ambiente, y nosotros los medios a veces lo hacemos mucho más amarillo y a veces nos topamos con pared, ¿no? Gracias, Alberto. Manuel, dice Beto Sarubi que se ha normalizado ya esto de la extorsión y de qué manera nos está afectando la comunicación que hay, de qué manera se la transmitimos a la audiencia, a los lectores. Pues muchas gracias, Vicente, y al Observatorio Nacional Ciudadano por la invitación para compartir las experiencias que como periodistas hemos tenido en coberturas de este tipo de incidencia delictiva. Yo quisiera comenzar diciendo que hoy por hoy este país está viviendo una crisis, una emergencia, por llamarlo así, del delito de extorsión. O sea, nada más en las cifras que conocemos, pues vemos los récords que se han estado imponiendo cada mes, por cifras solamente del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora, sin contar la cifra negra, ¿por qué se puede decir que estamos en una situación de emergencia por este tipo de delito? Pues simplemente como ciudadanos nos podemos dar cuenta de todas las historias que conocemos día a día en medios de comunicación impresos, en televisión, en radio, de infinidad de situaciones, pero ¿qué es la diferencia de ahora anteriormente con este delito? Yo lo he denominado o lo he considerado como un delito con características de un efecto multiplicador. ¿Qué quiero decir con esto? Este delito deriva en que se cometan otros delitos. Las modalidades ya las conocemos y cada día nos sorprendemos más de la forma en cómo los delincuentes se las ingenian para poder extorsionar y para poder obtener recursos. El tema del efecto multiplicador, y es algo que las autoridades están percibiendo, es que ahora ya el delito de extorsión se comete con más violencia, llegar al asesinato. Hemos visto las últimas semanas las imágenes que se han pasado en medios de comunicación respecto de cómo llegan los delincuentes a los negocios y ya es con, si no me pagas tu cuota, te mato. Entonces, incluso esto lleva a que se piense que la alza de homicidios es derivado de que están matando a las personas porque no pagan su cuota. Ahora, al tema que me preguntaba Vicente de cómo nos ha afectado, yo creo que así como a todos los ciudadanos, puede haber que hayan sufrido una situación de extorsión, pues también nosotros los medios de comunicación, los periodistas no somos ajenos y cada vez nos cuesta hacer una cobertura más ir a los lugares más recónditos del país para contar las historias. Vean la situación en Guerrero, cómo llegan los grupos criminales a desplazar a los pobladores porque si no les pagan cuota, los corren de sus lugares de origen y por eso se hacen el desplazamiento que provoca otro fenómeno que es el desplazamiento forzado de personas, que eso también es un fenómeno que se está dando en el país, que es derivado de entre otras cosas, pues de la extorsión, porque ya las familiares no pueden estar en sus lugares de origen porque son víctimas de eso y están en total indefensión. El año pasado, con motivo de la entrada del ejército mexicano a Aguililla, para replegar al cártel Jalisco, pues simplemente caminábamos por las plazas del municipio y veíamos a la gente asustada. En una de esas platicamos con una señora que con unos documentos en mano nos decía, es que vengo a ver
a la autoridad aquí para ver qué puedo recuperar de mi ganado que el Cártel Jalisco se llevó y me corrió porque le tenía que pagar tanta cantidad. Entonces, esto de alguna manera habla de las historias, del fenómeno que se está viviendo, y si lo vemos de la situación por parte de la autoridad, pues vemos que no hay realmente una atención como debería. Se creó, hay un esfuerzo por la llamada Comisión Nacional contra la Extorsión, que es que en términos jurídicos pues está apenas naciendo a través de la Secretaría de Gobernación, que después se le pasó a la Comisión Nacional Antisecuestro, pero de alguna manera no ha tenido el efecto para combatir esta emergencia que creo que ahí es donde se centra el fenómeno delictivo, y que esto, si no se atiende de una manera ya pues conjunta, integral entre autoridades, como crear una ley general, como aquí se ha propuesto, una ley general de combate a la extorsión, pues cada día nos vamos a estar enfrentando a situaciones más concretas de violencia, que van a ir demostrándonos pues que este fenómeno ya va a estar en algún momento fuera de control. Gracias, Manuel. Héctor, ¿de qué manera podemos ayudar a la sociedad como periodistas? ¿De qué manera podemos potenciar las acciones que puedan emprender las víctimas de este delito de extorsión? Gracias. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Francisco. Gracias a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. A mí me toca hablar desde la parte del periodismo local. Yo conduzco un programa de radio en Cuernavaca, Morelos, una de las entidades más complicadas en materia de extorsión, y también como periodista en un medio nacional que es el Financiero Televisión. Me voy a concentrar en la parte local porque es donde se vive verdaderamente, en esencia, la extorsión. Hace apenas una semana nos enterábamos, y así lo registraban sus familiares, fue acribillado de varios tiros un talachero, una persona que se dedicaba a cambiar llantas en Cuernavaca. ¿Por qué? Porque no quiso pagar derecho de piso. Eso apenas hace una semana en Cuernavaca. Y así las historias, seguramente todos tendremos algunas en diferentes partes de la República Mexicana. Pero es lo que se vive ahora en este momento en esta parte del país. Y me gustaría poner sobre la mesa, para mis compañeros también, y a la discusión de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, el papel de los medios en ese sentido. Respondiendo a la pregunta de Vicente, es cómo hacer para que la ciudadanía pueda involucrarse más en una denuncia y evitar ser víctima de la extorsión. En el caso del Estado de Morelos, la Fiscalía poco está haciendo para ayudar a esa gente. Lo que podemos observar de la Fiscalía de Morelos es crear páginas de internet para que la gente sepa cómo evitar ser víctima de la extorsión en WhatsApp, con algunos gráficos que cualquiera puede hacer. Pero eso no es suficiente y se observa todos los días. No se denuncia. El mismo fenómeno del Estado de Morelos se replica en el norte, centro y sur de la República Mexicana. No se denuncia por miedo. Y cuando los empresarios, pequeños y medianos empresarios, se acercan a un medio de comunicación local o se llegan a acercar a un medio de comunicación nacional, exactamente ocurre lo mismo. En el caso de los medios nacionales, me parece, y creo que va a ser un tema de discusión, en el caso de los medios nacionales, somos caja de resonancia de un hecho como tal, pero no pasa más allá de eso. Y en el caso de los medios locales, se recibe, se conocen las experiencias, se toca la puerta a la Fiscalía y dicen, no hay denuncia, no pasa absolutamente nada. Las comisiones estatales de seguridad, en este caso, en el caso de Morelos, crean grupos de WhatsApp. En este caso, para el Estado de Morelos se llama Segurichat. Y en el Segurichat, como cualquier grupo de WhatsApp, pues se reúnen y se recogen precisamente las denuncias. Y tratan de hacer, y ese es el esfuerzo de la autoridad, tratan de emprender a hacer algo cuando hay una llamada de extorsión. Y lo único que han logrado hacer es identificar que el número del cual se trata de hacer la extorsión proviene de un reclusorio. Vaya sorpresa. Son insuficientes, por supuesto, pero para ser muy concretos y ser propositivos, para lo que viene y lo que trata de hacer precisamente el observatorio y lo que trata también de lograr convencer y acelerar un poco el proceso legislativo es
qué papel vamos a tener los medios de comunicación, no solamente como caja de resonancia y para recibir esas denuncias. ¿Cómo hacer que ese delito disminuya? Esa es la verdadera discusión. Acompañar a las víctimas, no solamente recoger los testimonios, no solamente tocar la puerta a las fiscalías y a las autoridades en materia de seguridad pública. Eso es el verdadero, siento, y lo propongo así, siento que es la verdadera discusión. ¿Qué se hace con ellos? La situación es tan compleja. Si los medios de comunicación en todas sus plataformas no damos un paso hacia adelante para ser más cercanos a las víctimas, pero, y es una opinión muy personal, el delito de la extorsión en el país no va a ceder. Al contrario, no parte de la impunidad con la que se desarrolla. Gracias. Gracias, Héctor. Precisamente, Iván, tú que has viajado por todo el país cubriendo notas, que has estado cerca de la gente, que has sentido lo que ellos padecen, ¿de qué manera las dificultades que has enfrentado para cubrir esta nota y de qué forma crees que se puede ayudar a estas personas, a estas víctimas? Vicente, muchas gracias. Estamos ahí. Gracias, Vicente. Gracias, Francisco. Gracias al observatorio. Gracias a mis compañeros. Yo creo que la idea fundamental es recoger, obviamente, los testimonios. Empecemos por el mío. Les quisiera comentar que esta mañana, por ahí de las 8 de la mañana, 9 de la mañana con 25, me llamaron de Luxemburgo, aparentemente. Y todos estos números que están en rojo en mi teléfono, obviamente, son intentos de extorsión. ¿A quiénes aquí no han extorsionado o han intentado extorsionar? De muchas formas, tan sutil, tan complicado, tan a veces difícil de discernir, es el delito de la extorsión, que no por ponerse nuevamente de víctima, el viernes pasado me quisieron montar un choque y la intención era extorsionarme, evitando que yo denunciara para que en consecuencia les diera dinero. Fue sumamente violento. Entonces, el resultado en ambos casos me avergüenza. No denuncié. ¿Por qué? Porque finalmente ves que esto a veces, muchas veces, no prospera en lo absoluto. ¿Cómo decirle a la señora Juanita en Oaxaca, a quien le extorsionan con el maíz, que si no lo compra aquí, no puede vender tortillas? ¿Cómo decirle a los empresarios que decían de Guerrero que no pueden comprar pollo en un lugar y que tienen que comprárselo a fuerzas, a la maña, por decirlo en términos generales, que pueden denunciar? La única solución para que este delito disminuya eventualmente es con toneladas de denuncias. Y sumo esa parte que me sigue haciendo falta de denunciar los delitos, porque no solamente me ha tocado a mí, también a mi esposa, a muchos cercanos, a todos les ha tocado de alguna forma ser parte de esta enorme rebanada del pastel que nadie quiere consumir. Entonces, cuando tú te enfrentas, y ya lo vimos desde la perspectiva de mis compañeros en lo local, en lo nacional, pero cuando te enfrentas desde mi perspectiva en un medio internacional que tiene que ser el escaparate de lo mejor o lo peor que ocurre en México, lamentablemente nos enfrentamos siempre con una pregunta que siempre me da vergüenza y me da rabia siendo mexicano. Iván, ¿por qué tiene que ser importante la denuncia de una persona que la están extorsionando habiendo 10 cuerpos en Ciudad Juárez? Y siempre ponderan de esa forma, como si el delito de extorsión no fuera un delito continuado, como si no fuera entonces un delito que se está ejerciendo una y otra vez. El que empieza a atender la red para extorsionar a alguien no lo suelta hasta que lo mata. ¿Por qué? Porque es su fuente de ingreso. El que te va a matar porque te va a robar un coche, finalmente termina ahí el delito y hay una consecuencia que tendrá que ser investigada. Nosotros, los que estamos en medio de la extorsión, al menos desde este lado, tenemos como obligación denunciar. La forma en la que podemos bajarlo, yo insisto, es generar toneladas de denuncias. ¿Cómo hacerlo? Ahora, desde la perspectiva del periodismo. Yo creo que fundamentalmente tenemos sí que contrastar. Tengo un escrito que estaba muy bien organizado según mi perspectiva, pero yo creo que ahorita lo esencial en todo esto es contrastar. Sí las cifras, sí los lugares, sí México está en tal o cual lugar en torno a este delito, la extorsión. Pero entonces humanicemos esto. Si la señora Juanita, como decía en Oaxaca, es un caso, hay que visibilizarlo. Y si yo tengo esta imposibilidad por ser un medio que necesita tal o cual característica para posicionar una nota, bien lo puedo hacer en mis redes. Y entonces sí generaré el acompañamiento
que muchas veces hemos visto que solamente cuando lo hace algún medio de comunicación, alguna autoridad presiona. Cuando hay una masacre en Sonora, van decenas de policías o de militares a reforzar. ¿Y dónde hemos visto un solo grupo especial que vaya, por ejemplo, ahorita a Ecatepec o a Tecámac, donde hay una altísima incidencia de extorsiones, para ayudarle a la gente a discernir en la práctica que es un delito real que puede ser violento y mortal o simplemente un copycat que está tratando de ganar un dinero? La gente no tiene tiempo, ni siquiera el valor a veces de discernir si la amenaza es real. Hay un gran, enorme trabajo que tenemos que hacer, y yo creo que en ese sentido, pues la idea fundamental de esto, la nuestra, es posicionar insistentemente el que se homologuen las penas en todo el país, generar el delito de extorsión como único, perseguible y que no caduque jamás, para que sean castigadas las personas, estén en la prisión o no, y que quienes sean detenidas fuera tengan una pena ejemplar. Sorprende mucho que del Estado de México a la Ciudad de México hay una disparidad de 50 años en la pena. En uno los sancionan con 25 si los capturan y en otro con 70. Y eso es una vergüenza. Entonces, creo que ese es parte de nuestro trabajo y gracias nuevamente. Gracias, Iván. Estos problemas que enfrenta el periodismo Omar Sánchez de Tagle, que estos obstáculos que enfrentan para generar contenido periodístico, ¿qué puedes hacer tú para poderlo dar a conocer? Esta diversidad de modalidades de la extorsión a los que se enfrentan, no nada más es un tipo de extorsión, no nada más es una forma de ir a quitarle dinero a la gente. ¿Qué podemos hacer con esto? Buenas tardes, gracias Vicente, gracias Francisco, y me remonto a una plática que seguramente Francisco no recordará, pero fue hace como 8 años, 9, cuando debatíamos el problema de las cifras, el gran problema de las cifras del secretariado, el asunto de que nos querían cambiar la forma y la metodología de cambiar o de notificar cómo iba creciendo ciertos delitos. Obviamente en ese momento el gran debate era sobre el delito de homicidio, pero también se veían afectadas otras cifras como la extorsión. Y una de las formas que más nos ha afectado a los medios de comunicación es exactamente la información. ¿Qué tenemos? Tenemos cifras y tenemos muchas cifras, mes con mes. Decía Alberto hace unos segundos, sí, Rosa Isela sale a conferencia de prensa, o llámese Rosa Isela o llámese cualquier secretario de seguridad de cualquier entidad, y nos dicen el delito de extorsión ha disminuido en 0,1%. No sé si hay que aplaudirles o hay que felicitarlos, porque en términos reales, lo que no nos han informado durante todos estos años y lo que hemos tratado de investigar en la mayoría de los medios de comunicación es la cifra negra. La cifra negra en el delito de extorsión es de las más altas. Si vemos ahorita aquí, seguramente todos los que estamos aquí, a los que nos han extorsionado, ninguno ha denunciado ante una autoridad. Y justo hablaba Iván hace unos segundos también de que no hay denuncias y de cuál es la importancia de que entrevistemos a una señora, a 2 señoras o que busquemos rostros a estas cifras. Creo que esta es la parte más importante que nosotros tenemos que, como medios, impulsar más. Es decir, buscar estos rostros siempre es importante, porque estos rostros que buscamos no es que denuncien ante la autoridad. Lo malo es que ellos no han denunciado ante la autoridad, denuncian ante los medios ante la incapacidad de la autoridad de resolver estos propios casos. Decía Manuel hace unos instantes también, en Guerrero, ¿cuántos hemos visto que las gentes les queman sus negocios? El último método de extorsión que tienen en Guerrero, sobre todo en Chilpancingo, es quemar los negocios, las pollerías. ¿Y qué nos pasa a los medios o cuál es el efecto que tenemos? Ya no sabemos qué tipo de extorsión reportar, porque ayer lo decía muy bien Francisco al iniciar este foro, el delito de extorsión ha evolucionado tanto como las tecnologías. Puede ser, como dijo Alberto, en un reclusorio en donde hay teléfonos celulares y ahí montan todo un operativo, pero puede ser también como estos 2 últimos que ha reportado la Autoridad de la Ciudad de México, que es estas aplicaciones para dar préstamos a las personas, o recientemente nuevas aplicaciones que han salido para extorsionar a la gente que les venden los viajes. Ya no sabemos qué tipo de extorsión ha salido últimamente, decíamos en broma todavía aquí afuera, es que pues, a todos nos han extorsionado bien, mal, hasta incluso los funcionarios cuando les vamos a pedir cierto tipo de información. Entonces, ¿cómo nos ha afectado? Básicamente con la búsqueda de información.
Las víctimas las tenemos, las víctimas las encontramos, pero el problema que seguimos teniendo es no tenemos acceso a las carpetas de investigación para saber cómo van avanzando en los delitos, cómo van avanzando en una investigación de una extorsión de una persona que decías en Ciudad Juárez. Pero seguir este caso para ver en qué termina y si encuentran al delincuente que extorsionó es lo más complicado que nos enfrentamos. Porque este caso resulta que todos hemos investigado un delito de extorsión y seguramente, así como no hay denuncias, les puedo asegurar que el porcentaje de éxito de cada uno de nosotros de encontrar quién extorsionó a estas personas ha sido casi de cero. Gracias, Omar. Héctor, te tomamos la palabra, lo pusiste en la mesa. ¿Cómo pueden ayudar los medios de comunicación para fomentar la denuncia de las personas que sufren este delito? Gracias, Vicente. Creo y es propuesta y tiene que ver con algo que acaba de mencionar el propio Omar Sánchez de Tagle, además de hacer visible el rostro o, si se va a exponer, cuidar la identidad precisamente a esa persona, que la gente pueda identificar los casos y cada una de las experiencias de las víctimas de extorsión en todas sus variaciones. Adicional a eso, yo sí creo, estoy convencido que como medios de comunicación debemos dar un paso hacia adelante. Decíamos algo en relación a eso, acompañar a la víctima, llegar hasta el final, si se denuncia o no, por qué no denunció, qué pasó con ella, es decir, a completar o hacer completa la historia de ello, porque si no, se va a perder en la inmensidad, se va a perder en la cantidad de casos que ocurren todos los días en todas las partes del país. Ahora, sí tendría que ser, creo, parte de la agenda de cada medio de comunicación, es decir, que en las órdenes de trabajo de cada jefatura de información debe haber algo ahí todos los días, así como se cubre la Cámara de Diputados, la mañanera del presidente, quieran o no, o cualquier otra cosa, o cualquier otro sector, tendría que estar ahí marcada en la orden de trabajo de los reporteros, periodistas, reporteras también, los casos de extorsión. Y sacudir a los legisladores, a las diputadas, diputados locales, federales y a los senadores de la República. Pero hacerlo todos los días, porque todos los días pasan estos hechos. No solamente cuando ocurren algo tan desastroso, desagradable, crímenes, o que la gente pierda la vida, o que cierren su negocio, porque eso va a seguir pasando todos los días. Muy concretamente, Vicente, creo que sí debemos de anotarlo y ponerlo como una agenda diaria para hacerlo todos los días más evidente, insisto, y sacudir de alguna manera las estructuras, porque si no, no veo una solución pronta. Y aquí nos podemos reunir el próximo año para hablar exactamente de lo mismo y retomar las cifras del observatorio de, ¿ya vieron cómo creció del año pasado a esta fecha? Y entonces, ¿los medios? ¿Dónde están los medios? Todos, ¿eh? Gracias, Héctor. Manuel, tú que trabajas en periódico, ¿de qué forma podemos ayudar a las víctimas? ¿De qué forma podemos ayudar a las víctimas a socializar este problema, apoyarlos en algún movimiento que encabecen para tratar de frenar este delito? Bueno, yo quisiera contarles igual como contribución de que, digamos, en el periódico donde actualmente laboro, hicimos un esfuerzo. Bueno, hicimos todavía y lo seguimos haciendo, pero ya no como tal por las circunstancias que nos han atravesado los tiempos digitales para el impreso. Pero cuando yo entré teníamos un dossier seguridad, una puesta de 2 planas exclusivamente para hablar del tema de seguridad. Y siempre, como lo decían los compañeros, teníamos las cifras, pero a esas cifras pues son números y hay que ponerle rostro. Y siempre iban los datos duros con las historias mayormente locales. Entonces, de esa manera, pues logramos hacer que se visibilizara no solamente el delito de extorsión, había el delito de secuestro, que en ese tiempo también estaba en niveles altos. También hablamos acerca del homicidio y le poníamos pues rostro de la situación, y que no todos los homicidios pues realmente no son autoría del crimen organizado, sino también son por otro tipo de cuestiones que a veces también ahí se confunden. Pero de alguna manera también hemos generado siempre esa práctica de poner las cifras, pero siempre ponerle los rostros. Hoy se publica en el periódico la situación que está viviendo nuevamente Acapulco, nuevamente Guerrero, ya lo comentaba Omar, de la situación de las pollerías,
Y cada día estamos viendo la situación de las nuevas modalidades de extorsión, sobre todo en los estados, que es pues ahí donde prácticamente las capacidades institucionales no han funcionado para el combate de los delitos, que si bien es cierto el delito de extorsión pues es un delito del fuero común, pero también se configura en el ámbito federal. Y ahí viene la situación de que pues a quién asume competencia, porque el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Antisecuestro pues le adhirió ese combate también de extorsión y se junta con la situación también del secuestro que ellos tienen con las webs, con las unidades antisecuestro de los estados, que creo que ahí se ha generado un esfuerzo importante y pues ese delito por lo menos en cifras oficiales va a la baja. Pero de alguna manera nosotros hemos tratado de ir también a los lugares para ver qué situaciones está pasando y ver cómo continúa la situación. Ahora, permítanme también compartirles de una plática que tuvimos con unos funcionarios que fue off the record, pero pues igual se las puedo compartir, y ellos tienen un análisis de cómo está visibilizando este delito de la extorsión y el tema de cómo ha aumentado el costo de extorsión para los ciudadanos. Estamos hablando de 36,000 millones de pesos de ganancias para los grupos, para las bandas de extorsión al año. Entonces es una inmensidad de dinero, y ellos pues también veían esa situación de que el aumento de los homicidios en este sexenio puede derivar de la extorsión, porque ahora, como les comentaba hace un momento, pues ahora ya es más violento, ya los están matando si no dan su cuota. Y otro fenómeno que también me comentaban o nos comentaban, porque estuvimos varios, no solamente yo, es de la situación de los grupos criminales que no tienen capacidades operativas ni logísticas para el tráfico de drogas, como drogas sintéticas como el fentanilo, que es ahorita la droga de mayor demanda en Estados Unidos. Al no tener esa capacidad como tienen el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, las bandas pues están dedicando a la extorsión para poder sobrevivir y para poder mantenerse y obtener pues recursos de una manera más rápida. Y el otro punto, que es algo que apenas se conoció, que también tiene que ver con grandes cárteles que les venden la franquicia a bandas locales para que operen bajo su nombre y puedan ellos ejercer esa actividad de la extorsión, del secuestro, del homicidio. Es decir, bandas locales le pagan a los grandes cárteles por usar su nombre para poder operar ellos las actividades ilícitas en los estados. Entonces, pues de alguna manera, por eso se comentaba del efecto multifactorial que tiene este delito, y que realmente sí es una situación preocupante que si no se atiende con políticas públicas integrales por parte tanto de la Federación como de los estados, pues de alguna manera esto va a ir a una situación que ya en términos, quizás puede sonar alarmista, pero pues sí más costosa, sobre todo para los ciudadanos, y en el ámbito del local, donde se van a ir perdiendo cada vez más, o ya se están perdiendo cada vez más las capacidades institucionales, tanto en fiscalías como en procuradurías, donde no se han generado los esfuerzos para bien, como lo mencionaba el compañero Iván, de recibir esas denuncias que obligan a la autoridad a actuar. Entre más denuncias, pues la autoridad va a tener que actuar, pero si no se generan a la vez capacidades institucionales y operativas por parte de las fiscalías, pues van a seguir acumulándose en el escritorio de los fiscales las denuncias, y no va a seguir pasando nada. Mientras tanto, pues el costo para los ciudadanos de la extorsión pues va a seguir creciendo, y cada vez nos va a costar más y más dinero destinarle a una actividad que ya para muchos es normal, este tema de la extorsión. Gracias, Manuel. Beto, como bien dice Manuel, este delito de extorsión viene asociado con otros delitos más graves, incluso como la pérdida de la vida, pero aquí el problema es convencer a las personas de denunciar o no denunciar. Sí, Vicente, yo primero quiero quitar el mito de que las denuncias son la solución para que los delitos bajen. Y les voy a poner dos ejemplos, que son los dos lados de la moneda. Sale del Estadio Azteca, le roban su teléfono, en ese momento agarra el teléfono del compañero, hace un video en Facebook Live diciendo que le robaron el teléfono, que había 200 policías en el Estadio Azteca porque era un partido de la selección mexicana,
y le robaron el teléfono, al igual que a 100 personas. El video se hace viral en pocas horas, tiene 1,5 millones, casi 2 millones de reproducciones, y la persona empieza a recibir en su cuenta de Facebook cientos de amenazas diciéndole que lo van a matar por haber hecho las denuncias en medios de comunicación y en este caso en redes sociales. No llegó al Ministerio Público. El otro caso, trata de vender una camioneta Audi, lo empiezan a cazar durante más de 15 días en diversas llamadas telefónicas. Al final se queda de ver con el supuesto comprador, llegan personas de la familia para comprar, le quieren hacer la clásica de te lo voy a vender, ya te deposité, te mandan foto de un perfecto depósito con los mismos datos. Sin embargo, en la aplicación no queda el depósito, decide irse, lo alcanzan y le roban la camioneta. Y en ese momento va y denuncia por cuestiones de seguro, ¿no? Para que pueda actuar el seguro. Va al Ministerio Público, la persona de alguna manera pues tiene acceso a algunos contactos, le habla a la oficina de la fiscal y quienes los asistentes de la fiscal le dicen, oye, pero ten mucho cuidado, no vais a decir que te lo robaron porque lo tuyo es una extorsión. De otra manera te vas a meter en problemas. Lo revictimiza el funcionario que toma una llamada telefónica a quien se le pidió ayuda. Denuncia y de pronto la denuncia, el acta de denuncia de un secretario que además está alejado de la realidad en la que viven los ciudadanos, pone como veredicto, como si el secretario del Ministerio Público fuera el juez, pone que es una extorsión. Por sus pistolas, ¿no? A mí no me importa. Sin importar toda la violencia psicológica y física que tuvo la persona que le robaron la camioneta. De pronto, insisto, la persona tiene un poco de contacto y le dicen, oye, de la oficina de la fiscal vamos a tratar tu caso como si hubiera sido un secuestro. Y lo mandan a la Fiscalía de Secuestros. Perfecto. Oye, pues excelente. Yo creo que ahí ya le van a poner más atención. Pasa el tiempo, no le hablan, no lo buscan, pasa 6 meses, pasan 6, 7 meses, llega al búnker que está allá en el norte de la Ciudad de México, lo recibe la fiscal y le dice, ¿sabes qué? Ya ni vengas, porque no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Ves? Todos estos expedientes son de secuestro y no hacemos nada. Y hay una denuncia que llegó hasta el secuestro. Los dos casos no llegaron a un término jurídico satisfactorio para la víctima. Uno que utilizó su denuncia en redes sociales terminó siendo amenazado peor. Y le mandaban fotografías con armas, hombres y mujeres armados para decir que se callara, porque es una industria del secuestro y una industria de la delincuencia. Y del otro lado, autoridades que dicen, no vamos a hacer nada. ¿Te mataron? No, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer nada. Porque en estos momentos nos están exigiendo solamente seguir casos que son de homicidio, porque es el indicador. Y este caso, estos dos casos que se lo estoy diciendo, los viví yo en carne propia. Son testimonios que pude utilizar yo como comunicador y la denuncia no sirvió para nada. Y la denuncia terminó a lo mejor como un indicador para que Rosa Isela Rodríguez o la fiscal Ernestina Godoy diga que hubo tantas denuncias por extorsión. Pero la víctima, que creo que es lo que nosotros como medios de comunicación tenemos que resaltar, la víctima quedó como víctima. Y por eso hoy tenemos 2 o 3% apenas de denuncia, no solamente de extorsión, sino casi de todos los delitos. Los medios de comunicación sí sirven para dar muchos testimonios de víctimas, pero es frustrante, yo creo que mis compañeros lo ven igual, es frustrante cuando traes una historia que verdaderamente te afecta como reportero cuando lo estás haciendo y que sabes que la persona o tiene que huir, o tiene que cambiarse de nombre, o tiene que irse a otro lado, o tiene que callarse y tiene que seguir viviendo los delitos porque no le queda de otra, porque la autoridad, denuncies o no denuncies, es exactamente lo mismo. Entonces, como medios de comunicación tenemos que también salirnos del discurso oficial de denuncia o no denuncia, porque en varias conferencias de prensa el caso llegó a ser preguntado por algunos compañeros reporteros y la fiscal decía, es que no hay denuncia. En el Estadio Azteca roban teléfonos, qué raro, ¿verdad? En un espectáculo, el Vive Latino, le robaron a mi amigo el teléfono, qué raro. Pues si ya sabes que te lo van a robar, mejor no lo llevas, ¿no? Entonces la denuncia en este país lamentablemente tampoco está siendo resuelta. Y termina viendo, después lo investigas, y ahí existe una complicidad de las autoridades
con las bandas del crimen organizado. Llámese García Luna con el cártel de Sinaloa o llámese como cualquier fiscal o policía en la esquina que está protegiendo una narcotiendita, ¿no? Que no pasa absolutamente nada. Gracias, Beto. Precisamente ese tema, Iván, de denunciar o no denunciar, tú con tu peculiar forma de reportar todos los hechos, ¿de qué forma has encontrado, de qué manera has encontrado la respuesta de las víctimas de este delito y qué forma les puedes ayudar tú para que pueda socializarse? Bueno, nuevamente gracias. Yo creo que aquí el tema está en lo siguiente. Antes se decía bonito, ¿no? Antes decían, es la mochada que hay que dar para que la obra pueda continuar, ¿no? Hasta se daba con gusto. Invitabas a que llegaba por la mordida, ¿no? Llegaba el día del albañil y festejaban ahí en la obra. Hoy no, hoy llegan cada semana y llegan por su dinero. Y muchas veces, sabemos, es de forma violenta. No es discrepar, simplemente si no tenemos a la denuncia de por medio, ¿qué tenemos? La ley de la selva. Porque ya muchos ciudadanos se están armando contra su extorsionador y están decidiendo hacerles frente. Y un día o les toca a ellos o les toca a las propias víctimas. Vivir con un delito continuado que prácticamente se vuelve perpetuo es sumamente difícil, porque aparte de todo es el escarnio social, ¿no? Es casi te están extorsionando porque tienes dinero, y es un pecado tener dinero o tener un negocito o tener una forma decente de vida. Y muchas veces lo que hace falta es que ese testimonio, que esa necesidad de la gente se encauce. El observatorio es el principal medio que me parece debe impulsarse para que la denuncia sea armónica, que tenga un especialista. Yo sé que se van a necesitar 1000, pero un paso a la vez es un gran motivo para continuar. Si acompañan y se integra bien una denuncia y se ejecuta de una forma correcta, poder ir haciendo cada vez mayor y más eficiente este proceso. Yo apuntaba aquí de lo que he venido escuchando, que de verdad es un gran gusto, tremendas personas que están aquí. Pero lo primero que creo que debe posicionarse es una herramienta que se difunda a través de redes de una forma regular en el observatorio o nosotros mismos en nuestras redes y en nuestros medios. Herramientas anti-extorsión. La clásica de cuelga, lo que yo hago, yo no contesto un número que no conozco, ningún número lo contesto. Y el extorsionador, como no está conmigo, tiene 10,000 que sí, y a ellos los busca. ¿Cómo parar un intento de extorsión? Pero de una forma práctica, así como hacen ahora con TikTok, con todos estos medios tan usados para echar broma. ¿Cómo hacerlo de una forma eficiente y armónica, que la gente sepa una herramienta para parar, colgar y desistir de la llamada? Una más, cómo denunciar, pero acompañado de las autoridades. Y aparte de todo esto, como ya decía hace ratito, el acompañamiento tiene que ser eficiente y conseguir resultados. Y finalmente, cuando empezaba, digamos, esta semana, hablé con un especialista en temas de extorsión y me dice, ¿sabías que incluso aquel funcionario que no te recibe la denuncia y que te mueve por los recovecos de la ley está incumpliendo, evidentemente, pero incurriendo en un delito muy cercano, sutilmente, a la extorsión? Porque de una forma está haciendo que tú evites una acción y está distrayéndote de la que tendrías derecho a realizar, o sea, tu denuncia. Y eso, cuando tú le das una herramienta a la gente que se puede distribuir, insisto, si no hay un espacio en la tele, si no hay un espacio en la plana completa, si no hay un espacio, por ejemplo, en un sitio web completo, un pequeño banner que te diga cómo exigirle a una autoridad que cumpla, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la negación del servicio. Los vuelves responsables y enfrentan consecuencias. Entonces, sí, a lo mejor en un contexto muy general, la denuncia vista a través de los números sea insuficiente, inútil, pero es lo único que tenemos, lamentablemente. Y yo sí convoco que este espacio sea el primero, el cimiento de una gran cruzada nacional de denuncias, estas toneladas de denuncias que sean acompañadas a través del Observatorio Ciudadano. Gracias, Iván. Sí, precisamente es uno de los objetivos de este foro, crear una ley precisamente para atender este delito. Y en el observatorio sí tenemos un área de atención a víctimas, donde les damos esa asesoría. Nuestra directora Rosario Vigueras atiende a las personas que no están siendo atendidas adecuadamente por la autoridad. Se les encausa, se les brinda asesoría psicológica, legal,
para que ellos puedan seguir su caso. Esa es una. Y también tenemos otro, el chatbot Norma, donde podemos denunciar la mala atención del Ministerio Público, de alguna autoridad, precisamente para este tipo de situaciones. En este caso, Omar, antes de pasar a la última pregunta por el tiempo, y la última pregunta para que la vayamos preparando todos, ¿cuál sería el formato de género periodístico más propicio para cubrir esta nota? Pero ¿de qué manera, Omar, antes de pasar a la última pregunta, en un medio tan importante como el que tú trabajas, ¿de qué manera podemos ayudar a la ciudadanía o hay que presionar también a las autoridades? Yo creo que hay que presionar a las autoridades y un poco retomando lo que decían, discrepo un poco con Alberto de que no sirve la denuncia. Entiendo porque todos nos hemos frustrado de que no sirven las denuncias, pero yo creo que ahí entraría una labor en los medios y que nos va a costar trabajo y reiteraría un poco es la información, es decir, ¿a qué nos lleva? La incapacidad de las autoridades, que todos la conocemos, que todos la hemos vivido, es a lo que nos lleva a decir, tenemos la voz de Ciudad Juárez que decía Iván y la denuncia no llegó o la denuncia llegó y no le podemos dar un seguimiento porque la autoridad simplemente no quiso dar seguimiento a esta parte de esta denuncia. Y creo que lo que nos toca a los medios es seguir presionando a la autoridad para decirle, no estás cumpliendo con tu trabajo, llevas acumuladas, no sé si son una o son 10 millones de denuncias, pero entre más denuncias tenga y menos resuelta, creo que es donde debemos decirle a la autoridad, tienes que resolverlo, pero yo sí llamaría a la gente a denunciar, porque sin la denuncia no tenemos un delito que investigar, la autoridad no puede resolver. Y entonces, ¿qué nos tocaría hacer a los medios? Bueno, creo que ha habido ocasiones en donde los medios hemos encontrado, y antes que la autoridad en muchas ocasiones, el modus operandi de estos grupos, es decir, a partir de que tenemos estas víctimas, de que empezamos a trabajar los medios de comunicación con estas víctimas, hay veces que ya no nos vamos al rostro de estas víctimas. ¿Por qué? Porque les puede pasar lo del celular, que justamente las ponemos en peligro. ¿Y qué hacemos? Buscamos justamente estos modus operandis que operan con estas bandas, ya sea por llamadas celulares, ya sea por extorsiones en Guerrero, o ya sea porque ya tienen aplicaciones y te venden viajes o te ofrecen préstamos y se quedan con todos tus datos. Creo que a partir de que los medios empezamos a descubrir, empezamos a tener otro tipo de denuncias y empezamos a obligar a la autoridad a que nos dé respuestas sobre estos modus operandi, y ya no es un rostro de una víctima, ya es todo un sistema que están operando los extorsionadores. Y creo que ante esto, y lo que hemos hablado todos, creo que incluso lo que nos falta hoy por hoy es un catálogo de extorsiones. Es decir, yo no sé si extorsión solamente es, sí lo sé, pero me refiero, es solo la llamada telefónica que me hacen del reclusorio, es el funcionario pidiéndome dinero, es el delincuente diciéndome que es del cártel Jalisco Nueva Generación y quemándome mi negocio, o el que me hizo un préstamo y ahora me quiere cobrar más intereses a través de diversas aplicaciones. Creo que lo que los medios ahora necesitamos es un gran catálogo, porque de este catálogo también lo que tenemos que investigar es cómo se penaliza cada una de estas acciones. Si se penaliza igual la llamada telefónica o el que me quemaron mi negocio en Guerrero. Creo que todo esto es lo que todavía tenemos que seguir denunciando, y creo que lo que decía Iván es, entre más denuncias tengamos, más investigación y más resultados podemos exigirles a las autoridades. Perfecto, muchas gracias. El tiempo ya se nos vino encima. Nada más te comento uno de los testimonios de las víctimas de este delito. Nos comentaba que la autoridad le dice, ok, venga, deme todos sus datos, vamos a citar a la persona que lo está extorsionando. Dice, ¿cómo voy a ir? Ya me va a conocer. Si no me conocía por teléfono, me va a ver dónde vivo, cómo soy y mis familiares y todo eso. Desafortunadamente podemos seguir con esta plática. Quedaron varias cosas sobre la mesa. Le damos muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México por habernos recibido para todas estas mesas en este panel, en sus instalaciones. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, que veo que hubo concurrencia, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Buenas tardes.